Dime, Valentín. ¿Va a haber otro PROMET en el segundo No, parcial? No, ya no. segundo parcial ya no. Ah, ok, gracias. De nada. Ya nada más son 4 promedios, uno por parcial y ya ahorita tuvieron el viernes pasado, ¿no? Tuvieron ya. Ese ya les debe de aparecer. No sé si pueden visualizar sus calificaciones de manera individual, pero ese promedio, como este sí lo hicieron en plataforma, les aparece automáticamente ya calificación ahí en mis cursos, el del segundo parcial. Pero ya este fue el que presentaron el viernes, fue su promedio de segundo parcial. Bueno, entonces ayer les decía, terminamos de ver Mycobacterium tuberculosis. La enfermedad como tal, pues se llama tuberculosis, ¿no? Todas las afectaciones que veíamos, hay Mycobacterium, hay tuberculosis pulmonar, hay tuberculosis, incluso en algún momento dado puede haber afectaciones de meninges, hay una tuberculosis miliar, decíamos, ¿no? Que puede ser por diseminación. Y otro grupo de micobacterias que son menos frecuentes, que son menos patógenas en algunos casos, aun cuando estamos expuestos también a este tipo de microorganismos, son las micobacterias atípicas o micobacterias no tuberculosas, ¿no? Y decíamos, depende mucho el tiempo de crecimiento, entre más lentas sean, pues más patógenas son. Platicamos ayer de estas clasificaciones. Vimos el complejo ahí está, complejo Avium con intracelular, que son estas. Decíamos sobre todo que puede haber afectaciones inmunocompetentes si pudiéramos tener alguno de estos 3 factores, ¿no? Y nos quedamos, creo que vimos Marinum, decíamos sobre todo en personas que hacen aseo o tienen contacto con peceras que pues tengan el microorganismo, tuviéramos incluso algún tipo de lesión que facilita la diseminación, más bien el que se introduzca el microorganismo a través de la piel, ¿no? Y hace unas lesiones muy parecidas a los nódulos, que son como una especie, es como de, estos nódulos son como unos granitos, son mucho más grandes que unas pápulas, se forman, incluso parecen como unas gomas, ¿no? Y por último, no, yo creo que nos quedamos aquí, está Mycobacterium ulcerans, que esa sí la vimos, sobre todo a través de traumatismo, perdón, del inicio de la infección por Mycobacterium ulcerans y al final comienza, perdón, con una pápula, que es una especie de granito, se forma un nódulo también y al final se revienta este nódulo para producir lo que es la úlcera, una úlcera bastante extensa. Decíamos que incluso por ahí abajito en la imagen están midiendo qué tan grande esta es la producción de esta úlcera, ¿no? Y se puede también llegar a diseminar en la parte de la piel. Se cura con el antibiótico si se detecta a tiempo, pero si esa úlcera llega a diseminarse, llega a ser afectación de huesos, pues incluso esas deformaciones a nivel óseo, pues ya quedarían aún cuando ya no existiera la multiplicación de Mycobacterium ulcer. Y creo que hasta ahí nos habíamos quedado ayer. Tenemos también Mycobacterium scrofulaceum, hay afectaciones de ganglios. Es una micobacteria típica de crecimiento lento. Todas las que platicamos ahorita, que solo les puse como que las más importantes, todas son de crecimiento lento porque son las más patógenas, ¿no? Está en el ambiente, en aguas superficiales templadas, marinas, suelo, polvo, ha sido aislado en ganglios linfáticos, en heces de animales domésticos y también animales salvajes. Entonces aquí con Mycobacterium scrofulaceum depende de factores del paciente definitivamente y lo que más vamos a tener aquí con Scrofulaceum pues son esta inflamación, ¿no? de los ganglios. Para el diagnóstico aquí incluso a veces debiéramos hacer la aspiración de estos ganglios para poder llevar a cabo el cultivo y pudiéramos aislar este micobacterio. Adenopatías, son clásicas de las adenopatías. Entonces, en general, vamos a tener esta formación de nódulos, afectaciones de ganglios o afectaciones a nivel respiratorio o a nivel pulmonar, ¿no? Muy similares a los procesos de neumonía. En general, son lo que mayormente nos producen las micobacterias atípicas. Para el tratamiento, se usa en combinación de fármacos como terapia. Previamente se pueden llevar a cabo pruebas de susceptibilidad en organismos aislados
Y vamos a clasificar el tratamiento de acuerdo a la micobacteria típica, es decir, si es de lento o de rápido crecimiento. Si es de crecimiento rápido, ok, Jordi, gracias. Si es de crecimiento rápido, nos sugiere claritromicina, imipenem, amikacina, cefoxitina y sulfamidas. Si es de crecimiento lento, puede ser claritromicina o acitromicina combinadas con etambutol y rifampicina. Si ustedes recuerdan la clase que tuvimos ayer, por ahí les ponía los 5 fármacos de primera línea o de primera elección sugeridos por CDC, sugeridos por la OMS, sugeridos incluso por la norma, ¿no? Entonces, dos de esos antibióticos era etambutol y rifampicina también. Cuando vemos ahorita el tratamiento, si se dan cuenta, estos dos aparecen en el crecimiento lento porque son micobacterias mucho más patógenas, decíamos, un poco más virulentas. Las manifestaciones, pues va a ser cualquiera de las que mencionamos ahorita a nivel pulmonar, puede ser afectaciones de ganglios. Y entonces vamos a darle antibióticos que normalmente utilizaríamos para otras bacterias. Ya hemos visto ejemplos de acitromicina, claritromicina, pero combinadas con etambutol y rifampicinas, que son sobre todo tratamientos mucho más enfocados para micobacterias, que incluso les decía utilizáramos con tuberculosis, ¿no? A diferencia de crecimiento rápido, de las micobacterias atípicas de crecimiento rápido, casi todas las que me menciona, imipenem las puedo utilizar para cualquier otra bacteria. Amicacina también. Las amicacinas es un tipo de antibióticos frecuente que pudiéramos utilizar para cualquier otra bacteria. Cefoxitina también, sulfamidas, claritromicina. Entonces, las de crecimiento rápido, dado que son menos patógenas, menos virulentas, pues los antibióticos que vamos a utilizar son incluso un poco más frecuentes a diferencia de las de crecimiento lento. Y bien, hasta aquí entonces es nuestro segundo grupo de micobacterias. Primero están las Mycobacterium tuberculosis, después están las micobacterias atípicas que mencionábamos. Hay muchísimos tipos, especies de micobacterias atípicas. Vimos solamente las más importantes y vamos a platicar hoy de de una tercera especie de micobacterias que se llama Mycobacterium leprae, que, como el nombre lo indica, me produce la lepra, ¿no? Entonces, este es nuestro tercer grupo de micobacterias. Vimos tuberculosis, vimos atípicas y por último, leprae. Y estas diapositivas se las agregué porque justo por ahí he escuchado, incluso entre mi familia, se asombra mucho que dicen, ay, las noticias de que ahorita tenemos casos de lepra. Entonces, son parte de las noticias que hay. Hasta hace creo como 2, 3 días se sabía que hay entre 89 y 90 casos de lepra, ¿no? Aquí en México. Aquí en Tabasco no tenemos casos de lepra. Dentro de esos 89, 90 casos que hay actualmente en México, Tabasco no está dentro de los estados que tiene casos de lepra, ¿no? Pero en sí la lepra no es como nos las describen, o como incluso no sé si parte de la Biblia o los libros más antiguos nos describen que los pacientes, no sé, era demasiado contagiosa y se les pudría la piel y este tipo, ¿no? De alteraciones que producían los pacientes con lepra. Entonces, actualmente no vemos una lepra de esa magnitud, no tenemos un paciente que esté así totalmente leproso y que la piel tiene un olor fétido. La lepra no es, o al menos de las modificaciones que ha tenido, no tenemos los casos de lepra así. Entonces, la lepra es una bacteria que pues nunca se ha erradicado realmente. Incluso ahí la noticia dice no es una enfermedad nueva en el país porque siempre ha habido uno que otro caso de lepra. Bueno, sin embargo, ahorita 90 casos pues sí son algo altos, ¿no? En comparación de lo que siempre ha habido. ¿Qué características tiene entonces este Mycobacterium leprae? Es también conocida como una enfermedad de Hansen. Se multiplican lentamente, pueden tardar hasta 20 años en desarrollarse la enfermedad como tal. Es un bacilo, igual que todas las micobacterias, pero es un bacilo mucho más corto que Mycobacterium tuberculosis, de ahí la abreviación MT. Se reproduce en vivo en macrófagos de la piel, histocitos, y en el de los nervios, las células de Schwann. Hace entonces aquí dos afectaciones sobre todo. A nivel celular,
Estamos diciendo que pueden afectar monocitos, células dendríticas, macrófagos y también terminaciones nerviosas o afectaciones de los nervios, sobre todo periféricos. Entonces, prácticamente aquí va a ser afectaciones de macrófagos o de estos histocitos y de terminaciones nerviosas. Son los dos sitios o las dos zonas en donde pues vamos a tener afectaciones producidas por lepra. Son bacilos ácido alcohol resistentes, no se pueden cultivar, en medios artificiales. Es decir, parte de este diagnóstico, a diferencia de Mycobacterium tuberculosis, que podíamos hacer un cultivo, con lepra, el cultivo no va a ser parte de este diagnóstico, no se han podido cultivar. Pero si hacemos ahí una tinción de Ciel-Nielsen o tinción de Barr, que decíamos que es lo mismo, pues van a ser estos bacilos ácido alcohol resistentes, ¿no? Característicos también de todas las micobacterias. Bien, entonces la lepra principalmente se manifiesta en la piel, hace incluso algunas alteraciones, me regreso tantito, a nivel óseo o cuando ya hay afectaciones de estas terminaciones nerviosas, decíamos, miren por ejemplo la mano de esta pacientita, y esta afectación de la lepra, pues principalmente dice en la piel. Y ahí tenemos diferentes casos de pacientes con lepra en las imágenes. Miren, la de arriba son como unos halos marcados, que incluso si uno lo ve, pudiera pensar que puede ser incluso un hongo, ¿no? Por ahí lo vamos a platicar más adelante. Entonces, afecta sobre todo la piel, es poco infecciosa y transmisible. Es poco infecciosa, pero sí es transmisible, es decir, no es que sea, les digo, como el que estemos en una habitación por un momento con un paciente y ya me voy a contagiar de lepra, es poco infecciosa, afortunadamente. Y lo mismo platicábamos con Mycobacterium TB, ¿no? Yo creo que Gilgardo por ahí preguntaba que si dependía de la cantidad de bacteria. Claro, pero entonces esa cantidad de bacteria la vamos a ir adquiriendo, esa dosis de la bacteria la vamos a ir adquiriendo prácticamente diario, ¿no? Tenemos que convivir de manera más cercana con los pacientes para poder adquirir Mycobacterium tuberculosis y en este caso Mycobacterium lepra. Les decía, dado que nosotros estemos trabajando, hay enfermeras, doctores en algún momento dado que han adquirido, no lepra, pero sí tuberculosis, pero pues son enfermeras o médicos o trabajadores de la salud que están pues conviviendo diario con los pacientes. Entonces aquí sí es un contacto estrecho con ellos y es transmisible. Es curable, pero puede haber complicaciones. Decíamos sobre todo cuando ya hay complicaciones nerviosas, ya hay, incluso pareciera una mutilación de algunas extremidades. No es hereditaria, ni se caen partes del cuerpo, les decía, que estos datos incluso los tomé de la CDC, que antes hacían referencia como que es que se le cae por pedazos la piel al paciente. Eso no es cierto, la lepra no tiene esas características. Y el tratamiento no solo requiere de medicamentos, también debe de cuidarse la piel para evitar daño consecutivo a la falta de sensibilidad. Por ahí incluso como parte del tratamiento, fíjense que está la parte psicológica, porque pues decir que uno tiene lepra, aun cuando fuera solo como el primer paciente, por ejemplo, que tiene estas como especie de máculas en la piel, hiperpigmentadas. El decir que un paciente tiene lepra realmente sí, pues culturalmente la gente se espanta, ¿no? Y rechaza a los pacientes de repente. Entonces, parte del tratamiento, aunque no viene incluido aquí porque no nos corresponde, sí a veces ponen tratamiento psicológico porque el paciente se deprime aún más por consecuencia de que las personas pues lo rechazan, ¿no? Por el padecimiento. Y bien, los factores de virulencias, pues son parecidos, son parecidos a los que platicábamos de todas las generalidades de las micobacterias. Tienen sus ácidos micólicos, también tienen gran cantidad de átomos de carbono, lo que hace la formación de esta especie de cera y nos facilita que pudiéramos, parte de ese diagnóstico, pues va a ser una tinción de Ciel-Nielsen, gracias a esos ácidos micólicos. Tiene el liporaminomanano, que es el LAM, tiene peptidoglucano, esta invade las células, decíamos, de Schwann, afectaciones de axones, destruye los axones, es muy proliferativa cuando ya está dentro del cuerpo del paciente. Y el método de transmisión
es a través de la inhalación, a través de inhalación. Por ahí hay quienes sugieren que pueda ser por contacto directo, pero el número por contacto directo es mínimo. Realmente la mayoría de los casos o el método de transmisión principalmente es a través por la inhalación de aerosoles. Y es lo que le decía, depende el contacto con el paciente. No es como que, a ver, okay, está. Se necesita un contacto cercano y prolongado con la persona con lepra no tratada durante muchos meses para contraer la enfermedad. También por ahí han dicho, si el paciente está recibiendo tratamiento de lepra, pues entonces la transmisión se reduce. La infectividad, sí, el grado de infectividad es muchísimo menor, ¿no? Si el paciente sí está recibiendo tratamiento. Entonces, pues los casos de transmisión normalmente van a ser porque el paciente no está recibiendo un tratamiento y se necesita un contacto cercano y prolongado con una persona con lepra. No puede contraer lepra por contacto casual con una persona que tiene la enfermedad de Hansen, como dar la mano, abrazar a una persona con lepra, que estén sentados uno al lado del otro en un autobús, en un carro, sentados juntos en alguna comida, no se pega de esta manera lepra, ¿no? Por ejemplo, la CDC no propone que parte de la transmisión, incluso la OMS no propone que se dé como parte de la transmisión el contacto directo. Entonces, para ellos la única vía de transmisión es a través de la inhalación de los aerosoles. Murray creo que por ahí pone inhalación de aerosoles o de estas micropartículas y creo que todavía, no sé si esta última edición o la anterior todavía proponía que era por contacto directo, ¿no? Pero estamos hablando que no es un contacto de una persona que uno salude, sino también es un contacto directo de manera más estrecha, que duerma uno junto a un familiar que tuviera lepra, ¿no? Que tuviera uno que estar cuidando las lesiones de ese paciente. Entonces, de esta manera, pues antiguamente, sobre todo en los artículos de hace algunos años, se proponía el método de transmisión, pero principalmente es por inhalación. Y de hecho ahí les puse, miren, ya estos pacientitos que tienen pues las complicaciones bastante severas, bastante avanzadas, y les puse justo imágenes pues de pacientes que están tocando a pacientes con lepra. Entonces no hay dar la mano en ese momento, pues no nos infectaríamos, ¿no? Y la enfermedad de Hansen tampoco se transmite de una madre a feto durante el embarazo y tampoco se transmite a través del contacto sexual. ¿Sí? Entonces, en resumen, principalmente es por inhalación de aerosoles. Y bien, las personas con enfermedad de Hansen o de lepra pueden seguir trabajando, llevar una vida activa durante y después del tratamiento. Les decía, la multiplicación de la bacteria y esa activación de factores de virulencia prácticamente está inactiva cuando el paciente está con tratamiento. Alguna vez se temió que la lepra fuera una enfermedad muy contagiosa y devastadora, pero ahora sabemos que no se propaga fácilmente y que el tratamiento es muy eficaz. Si se llega a detectar a tiempo, entonces la lepra no tiene mayor consecuencia. Sí se llega a curar el paciente con lepra, ¿no? Y vamos a ver que existen también dos tipos diferentes de lepra. Bien, parte de esa clasificación que decíamos, vamos a dividir a la lepra en dos partes. Una se llama forma tuberculoide y también es conocida como la forma pauci-bacilar. La palabra pauci viene de la palabra pocos y bacilar pues de los bacilos, ¿no? Sabemos que tenemos unos bacilos, las micobacterias son bacilos. Entonces me está diciendo que la forma tuberculoide va a presentar pocos bacilos. A eso hace referencia pauci-bacilar. Y por otra parte, en la clasificación tenemos una lepra que se llama forma lepromatosa. Entonces, esta forma lepromatosa se conoce como forma multibacilar. El paciente que desarrolle Mycobacterium leprae como forma lepromatosa va a tener muy alta cantidad de bacilos. Y sobre estas dos clasificaciones vamos a ver diferentes sintomatologías. Depende totalmente, sí, mucho de la cepa de Mycobacterium leprae que obtengamos, pero también depende del sistema inmune del paciente. Este tipo de enfermedades, y no solo con bacterias, acuérdense que pues así es con virus, así es con protozoarios o parásitos, ¿no?
Entonces, aquí depende esta clasificación del sistema inmune del paciente. Tuberculoide, entonces la forma tuberculoide va a ser pocos bacilos y lepromatosa va a ser multibacilar, muchísimos bacilos. De las dos, los casos más severos o más graves es la forma lepromatosa. Vamos entonces a ver la clasificación. La primera entonces es la lepra tuberculoide y decíamos que tiene pocos bacilos, ¿no? Y miren ahí las lesiones de este paciente. Les decía, a mí se me asemeja mucho a que fueran como cuando tenemos casos de hongos. Parte de estas manifestaciones es que el paciente presenta unas placas eritematosas o hipopigmentadas con centros planos y bordes elevados bien definidos. Son escasas las placas que se presenta con un paciente de lepra tuberculoide. Y estas placas son eritematosas, hace referencia a que erite, pues esta placa son como enrojecidas, ¿no? Tiene bordes definidos, que aunque no están totalmente circulares o totalmente ovalados, sí vemos claramente todo el borde o la redondez de estas placas, ¿no? Son hipopigmentadas porque hay una disminución de la pigmentación, ¿no? De la piel. Se puede ver esta hipopigmentación en la piel de los pacientes. Aparte de las placas, va a haber afectación de los nervios periféricos con pérdida completa de la sensibilidad. Y decíamos, sobre todo va a ser afectaciones de células y afectaciones precisamente de estos nervios periféricos. Hay un aumento del tamaño de los nervios, un aumento visible del tamaño de los nervios. Y la infectividad aquí es muy baja y existe una prueba que se llama lepromina. Esta forma tuberculoide sí presenta una hipersensibilidad retardada reactiva a la lepromina. ¿Qué es la lepromina? Acuérdense que estas bacterias pues tienen enzimas, tienen proteínas. Y esas proteínas, en este caso de la lepra tuberculoide, puede ser detectable. Existe una prueba que se llama lepromina, que lo que hace es que ver la reacción de nuestro cuerpo, los antígenos presentados por, en este caso, la lepra tuberculoide, y esta lepromina es muy parecida a la que platicábamos con la prueba de tuberculina o prueba de PPD con Mycobacterium tuberculosis. Es como una especie de vacuna. Entonces se forma un edema, se forma como una papulita más o menos. Entonces eso nos indica que hay positividad, ¿no? Entonces esto nos está diciendo que hay proteínas presentes, en este caso de la Mycobacteria leprae en su presentación o en su clasificación tuberculoide. Entonces, aquí sí, la lepromina, que es la prueba de lepromina, va a salir positiva. ¿Qué nos indica la lepromina? Que tenemos como tal el Mycobacterium leprae, ¿no? La presencia de la bacteria. La infectividad es bastante baja comparándola con la forma tuberculoide. Entonces, aquí lo característico son las escasas placas eritematosas, la afectación de los nervios periféricos, ¿no? Con la pérdida completa de la sensibilidad. Aumento del tamaño visible de los nervios, veíamos en las primeras diapositivas las manos del paciente como si estuvieran inflamadas, ¿no? Pero es precisamente, sobre todo hay mucha afectación de este tipo de extremidades, como son las manos, en donde vemos el aumento de tamaño de las terminaciones nerviosas. Y posteriormente tenemos la lepra lepromatosa. Perdón, ahí está. La lepra lepromatosa, miren de entrada las imágenes que se presenta, hay una afectación totalmente en la piel, el paciente es característico de un paciente con lepra. Creo que aquellas imágenes que veíamos antiguamente estaban sobre todo asociados a una lepra lepromatosa, ¿no? Hay un aumento incluso del grosor de la piel, hay una deformación de los pacientes, afectación incluso de algunas, como por ejemplo el tabique nasal, hay una desfiguración. Con la lepra lepromatosa, parte de estas manifestaciones, pues tiene muchas máculas, pápulas, nódulos eritematosos. Miren todos los nódulos que presentan los pacientes y eso se va extendiendo sobre todo en la cara, puede ser en los brazos, puede ser en la parte de las piernas, la espalda. Entonces prácticamente no respeta. Son esta formación como de nódulos
les decía, hay un engrosamiento de la piel y estos nódulos parecen como unas gomas que presenta el paciente en toda la piel. Gran destrucción de los tejidos, hay afectación de cartílagos, cartílago nasal, huesos, orejas. Y aquí, aunque nosotros, ustedes como médicos, traten al paciente, puedan eliminar por completo la bacteria, podamos incluso restaurar el sistema inmune del paciente, pues estas deformaciones, destrucciones de algunos tejidos, pues ya quedan como consecuencia, ya el paciente no va a volver a tener por ejemplo, el tabique nasal que vemos en la parte de arriba, ya el paciente tiene esas deformaciones de por vida como consecuencia, ¿no? Aun cuando ya se haya erradicado en el paciente la lepra. Tenemos una afectación nerviosa difusa con pérdida sensitiva parcheada, lesiones cutáneas desfigurantes, engrosamiento dérmico, afectaciones de la mucosa nasal, que es lo que platicábamos ahorita. La infectividad aquí es alta y ausencia de reactividad con la lepromina. Es decir, que si yo le hago lepromina a mi paciente, va a salirme negativo. No me detecta la actividad de las proteínas, en este caso de Mycobacterium leprae, en su manifestación lepromatosa. Va a salir negativo. Antes entonces de continuar, me voy a regresar tantito para explicar. Aquí está. ¿Cuál es la diferencia entre las dos? Ya vimos, con una tengo escasas placas, el paciente pareciera, incluso les decía que estuviera pasando por otro proceso infeccioso, por cualquier otro microorganismo. Ya vi las consecuencias que me puede dar la lepromatosa. ¿Cuál entonces va a ser la diferencia? ¿En qué momento pues mi cuerpo decide que puede ser tuberculoide o lepromatosa? Les decía, depende mucho de la cepa de Mycobacterium leprae que adquiramos, pero también depende del sistema inmune del paciente. En la forma tuberculoide, que dice que es paucibacilar, tenemos pocos bacilos. ¿Por qué hay pocos bacilos? Y esto es totalmente por la actividad de nuestra inmunidad celular. ¿Qué tipo de inmunidad celular? Pues salen nuestros macrófagos, salen nuestros monocitos, todas nuestras células contraatacan a la bacteria. Más bien tratan de contraatacar a la bacteria. Hay formación de granuloma. ¿Se acuerdan cuando platicábamos de esta formación del granuloma? CD4, CD8, macrófagos, monos. Todos lo que hacen es como que abrazar a la bacteria, en este caso leprae, para que no se disemine. Entonces, entre la actividad celular, entre la formación de granuloma, lo que hacen es una eliminación, pues parcialmente se elimina a Mycobacterium leprae. Por lo tanto, no hay tanta multiplicación o no hay tanta presencia de bacilos. Por eso también se dice que es la forma paucibacilar. Aquí en la forma paucibacilar o forma tuberculoide vamos a tener cantidades de bacterias bajas, es decir, vamos a tener pocos bacilos gracias a mi sistema inmune, sobre todo celular, a mi respuesta celular. ¿Ok? A diferencia de la multibacilar, que mi respuesta celular aquí no tiene tanta como respuesta como tal, mi inmunidad celular no tiene una respuesta, sino en la forma lepromatosa, más que nada la inmunidad que sale en respuesta es la humoral, específicamente anticuerpos, pero entonces sí tengo anticuerpos y sí tengo una respuesta inmune, pero es más humoral, entonces no tengo esas células que estén tratando de eliminar a los bacilos. Y como no tengo quien me esté defendiendo de manera celular a eliminar los bacilos, por lo tanto la multiplicación pues va a seguir, es mucho mayor. Ahí tengo al bacilo viviendo, sí tengo mi respuesta de anticuerpos, pero ahí está el bacilo multiplicándose, ¿no? Entonces, dado a esto, tengo la forma multibacilar porque vamos a tener muy buena cantidad de bacilos porque no tengo células que los estén destruyendo. ¿Ok? Entonces, la diferencia entre estos es el tipo de respuesta inmunitaria que tengamos. La forma tuberculoide, hay una activación sobre todo de macrófagos y en general o en resumen podemos decir que la forma tuberculoide, la respuesta que tenemos es una respuesta celular. Todas mis células van a contraatacar a la bacteria y por lo tanto por eso tengo pocos bacilos. A diferencia de la forma lepromatosa, que tengo una respuesta humoral, y entonces, como no hay nadie que esté destruyendo bacterias, por lo tanto voy a tener buena multiplicación de estos bacilos. ¿Queda clara esta parte, chicos? ¿Preguntas, dudas o algo que no entiendan para qué?
Nada, ninguna duda. Doctora, entonces, ¿cuál sería la más grave? La más grave es la lepromatosa, porque tienes mayor cantidad de bacterias. Ahí tus macrófagos, monocitos, CD4, CD8, prácticamente la actividad y factores de virulencia de la bacteria no es que los adormezca, pero prácticamente estuvieran desactivados. Y entonces es quien te da las formas más graves, va a ser la forma lepromatosa. Vas a tener mayor cantidad de bacilos, es decir, tienes mucho mayor cantidad de bacterias. ¿Ok? Sí, doctora. Bueno, entonces la más infectante por lo mismo, pues va a ser la forma lepromatosa. Y ahora sí, ya platicamos entonces de las características. Vamos a ver la parte diagnóstica, porque pues es muy importante que si mi paciente no está justo como está la imagen aquí de la lepromatosa, que tenga ya este engrosamiento y esta formación de nódulos como tal, pues antes de que llegue mi paciente a este grado, estas desfiguraciones, este engrosamiento, pues si hacemos el diagnóstico, pues vamos a reducir toda esta sintomatología, ¿no? Estas manifestaciones. Pero entonces, si mi paciente yo le detecto Mycobacterium leprae, vamos a ver sobre todo cómo vamos a ayudar en la parte de cómo nos vamos a apoyar para diferenciar. ¿Qué métodos diagnósticos vamos a tener? Pues un examen clínico, puede ser anatomopatológico, podemos realizar biopsias de la piel, de las lesiones, por ejemplo, extraer de los nódulos de la oreja, de los codos, hacer biopsias justo de estos nódulos, realizar vaciloscopías, pueden ser de raspados nasales, de exudado nasales también, estas vaciloscopías. ¿Y por qué aquí sobre todo la vaciloscopía, que ya la habíamos platicado con Mycobacterium TB? A diferencia que con Mycobacterium TB, la vaciloscopía se realiza a través de esputo, ¿no? Pero porque la bacteria la tengo a nivel pulmonar. Aquí la bacteria pues está afectándome a nivel de piel, a nivel de tejido, a nivel de terminaciones nerviosas. Entonces, como es por inhalación, sobre todo pues puede ser un raspado nasal, un exudado nasal, una biopsia, decíamos, de la piel, de esas lesiones, en donde mayormente nosotros vamos a encontrar pues a las bacterias, ¿no? Donde están realizando esa multiplicación. Ahora, perdón. Aquí decíamos que el cultivo pues no lo vamos a utilizar porque el cultivo no han logrado cultivar a Mycobacterium leprae. Entonces aquí puedo hacerles biopsias clínicamente, perdón, puedo incluso, si mi paciente ya tiene muy desarrollado la lepra, pues puedo ver esas observaciones de las placas eritomatoescamosas que hay, hacer esa observación y después de la observación de las escamas, entonces pensar que puede ser por lepra, ¿no? Si mi paciente pues ya tiene este engrosamiento, ya empieza a desfigurarse, ya tiene la presencia de nódulos, pues entonces también me sirve como parte de la clínica el llegar a un diagnóstico, ¿no? Con estas entonces, del examen clínico, de las biopsias de la piel, de la vaciloscopía, acuérdense entonces que explicábamos la cantidad de bacilos depende de qué tipo de lepra vamos a tener. Si yo estoy diciendo que tengo una lepra tuberculoide, tuberculoide, que decíamos que es paucibacilar. Si yo le hago a ese paciente una vaciloscopía, puede salir negativa. ¿Por qué? Porque entonces decíamos, la tuberculoide o paucibacilar, pues están trabajando todas nuestras células, monocitos, todos monocitos, macrófagos, todas ellas, y entonces puede haber eliminación de la bacteria, que cuando yo le haga esta vaciloscopía o esa tinción de Ciel-Nielsen, que es lo mismo, pueda darme un VAR negativo o una tinción de Ciel-Nielsen negativa, porque son muy pocos bacilos. A diferencia de una lepromatoide o lepromatosa, que entonces decíamos que es multibacilar. Si yo le hago una tinción de Ciel-Nielsen o de VAR al paciente, pues va a salir muy positiva, ¿no? Me van a hacer muy buen reporte de la presencia de los bacilos. Esa me puede ayudar a descartar. El que yo mande a hacer una tinción de Ciel-Nielsen o de VAR, acuérdense que tinción de VAR, vaciloscopía o tinción de Ciel-Nielsen es lo mismo, es la misma técnica, nada más que con diferentes nombres, ¿no? Vaciloscopía, tinción de Ciel-Nielsen o tinción de VAR es lo mismo.
lo que hacemos es, por ahí había un dibujito, ¿no? De cómo se van tiñendo los bacilos. Entonces, con tuberculoide pudo tener una tinción de Ciel-Nielsen o baciloscopía negativa. Sin embargo, con la lepromatosa voy a tener esta tinción del Ciel-Nielsen positiva por la cantidad de bacilos presentes. Ahora, decíamos la lepromina, que es una prueba también diagnóstica, decíamos, similar a la de PPD que platicábamos con tuberculosis. Se inocula de manera intradérmica también aquí, parte de la bacteria tenue y se busca una reacción, ¿no? Entonces se forma como una especie, como si fuera un granito que se va extendiendo esta pápula y entonces si hay una reacción, esa pápula sigue presente después de 3 días. Si estuviera negativa, pues desaparece totalmente esta pápula. A esa prueba se le llama lepromina. Entonces, en la prueba tuberculoide, esa lepromina sí sale positiva. Hay reactividad a las pruebas cutáneas a la lepromina. Y en la lepromatosa, que hay presencia de bacilos ácido alcohol resistentes, la prueba de lepromina sale negativa. Entonces aquí, como parte de la diferenciación en si tengo tuberculoide o si tengo lepromatosa, puedo hacerle una baciloscopía y puedo hacer una prueba de lepromina. Tuberculoide, entonces va a ser baciloscopía negativa, lepromina positiva. Y lepromatosa me va a dar baciloscopía positiva y lepromina negativa. Y bien, también tenemos pues el gold estándar, pues puede ser un método de diagnóstico, histopatología, ¿no? El estudio de los tejidos o la extracción como tal de alguno de estos nódulos. Dice, el diagnóstico de la lepra es clínico, se basa en 3 signos cardinales que fueron propuestos por el Comité Experto en Lepra de la OMS desde el 97. Tenemos los parches hipopigmentados o estas placas hipopigmentadas o eritematosas. Hay afectación de los nervios periféricos que están engrosados. Y tenemos bacilos ácido alcohol resistentes en baciloscopía o en biopsia de piel, ¿no? Presente los bacilos ácido alcohol resistentes. Se dan cuenta que aparece la clasificación. Paucibacilar me dice que voy a ver los parches hipopigmentados y en la multibacilar me dice que ya voy a tener el engrosamiento de los nervios más una prueba de Barr positiva, ¿ok? Que es lo que platicábamos ahorita. ¿Queda clara esta parte, chicos? ¿Cómo vamos a poder diferenciar las dos? ¿Dudas? Si veo que tienen preguntas con la lepromina o la tinción de Barr, para poder diferenciarlas, ¿ya no queda ninguna duda? ¿Seguros? Hoy están calladitos. Sí, sí. Ok, no hay ninguna pregunta entonces. Si veo que le sale mal una pregunta de esto en el examen, chamacos, les voy a bajar un punto para el tercer parcial. Ahora, Ok. Ahora, para el tratamiento, la forma tuberculoide se trata con rifampicina y dapsona durante 6 meses. Es un tratamiento bastante largo. La tuberculoide es que decíamos que es la pues, menos patógena o menos infecciosa. Y a esta pauta, es decir, con rifampicina, dapsona más clofazimina, va a ser tratada la lepromatosa, pero aquí el tratamiento es por el doble, es 12 meses. Entonces, como base vamos a usar rifampicina y dapsona para tuberculoide más clofazimina en el caso de la lepromatosa, ¿no? Y el doble, medio año prácticamente de tratamiento para la tuberculoide y todo un año para la lepromatosa. Pues por ende sabemos que hay muchísimo mayor cantidad de bacterias, pues el paciente incluso va a tener manifestaciones más severas, ¿no? La forma más grave de las dos, pues es la lepromatosa. Ok, chicos. Si no hay ninguna pregunta, entonces nada más me quedan 4 minutos y medio. Entonces, creo que vamos a dejarlo por hoy hasta aquí. Para que mañana comencemos a ver las espiroquetas. Por ahí con espiroquetas igual vamos a ver 2, 3 géneros diferentes. Vamos a ver Treponema pallidum, que me va a causar sífilis. Vamos a ver Borrelia, leptospira, todavía entra aquí en la parte de espiroquetas. Ya casi estamos en la línea. Yo creo que entre lunes y martes terminamos de ver todas las bacterias y comenzamos a ver los hongos.
Entonces, para el primer parcial, que es el 29, entra todo lo que son las bacterias, todo hasta que finalicemos bacterias, desde Escherichia coli hasta lo que terminamos de ver con bacterias, entra en nuestro segundo parcial, perdón. Doc, el examen, ¿hasta qué sesión es el segundo? El segundo es hasta la sesión, permítanme, que terminan bacterias en la sesión, la última sesión es 44. O sea que el segundo parcial es hasta la 44. Exactamente. Ay. Sí, es desde la ¿Hasta sesión dónde, Doc? 44. Entra todavía la 22 sesión días después. 44. Desde la 23, si no mal recuerdo que es Escherichia coli, ¿no? Sí. Ajá, Sí. desde la 23 hasta la 44. O sea Pero que a partir del segundo ya es todo bacterias, ¿no? O sea, ya no tiene nada Todo de bacterias. que cosas y que Está más corto, ¿no? definiciones ni nada. No, 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 Ok. ya no hay generalidades, nada, todo es bacterias. Y hasta la 44 terminamos de ver bacterias. Prácticamente los dos Está primeros más corto que el parciales. primer parcial, ¿no? Pues igual son Pero está veintitantas. peor, pura bacteria. Antes eran como 6, 7 sesiones de datos, ¿no? Que ahorita. Sí, Apréndete ahorita es 30 más. gram positivos. Nada más de enterobacterias son 10. Sí, yo creo que está un poquito más extenso segundo parcial. Y no lo dejen pasar ya todas las sesiones. Yo creo que en PDF ya estás a la sesión 35, creo, no cardia que vieron con la química ahí el viernes. Me parece que ya todo eso lo tienen en Teams para que sí empiecen a repasar, porque entra Campylobacter, Helicobacter, todo Escherichia, Salmonella, Klebsiella, Proteus, Serratia, hasta espiroquetas. Sí, son Ah, varios. ahí, déjenos una tarea para que no valga tanto. Pero pues es que eso ya es por default con dirección. Ya ahí sí no es como que hagamos 2 exámenes para completar. Ahí sí ya es pues, órdenes mayores. Bueno, gracias, Doc. De nada. Bueno, chicos, entonces los veo mañana sin falta para empezar a platicar de espiroquetas y de sífilis, de tripanosoma, de treponema pálido. ¿Ok? Déjenme nada más parar. Los veo mañana, chicos. Cuídense.